Bienvenidos a los Simple Naval News. Hoy tengo el placer de contar con Levorense y Martín. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí Buenas, de nuevo. buenas, ¿qué tal? Gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Y bueno, siempre hablamos de diferentes temas. Vamos a empezar por el militar. Levorense, empiezo por ti. ¿Cómo estás viendo el frente actual? No hay mucho movimiento, por así decirlo, ¿no? Pues vamos a ver, la ofensiva de verano de Rusia se ha terminado. Los recursos que habían acumulado a principios del verano para lanzarla se han disipado ya por agotamiento, por las bajas de guerra, por el cansancio que también le supone no solo al soldado, sino al mando insistir en un frente entre Pokrovsk y Mirnograd en el que han conseguido más bien pocos avances. Y ahora que se acerca el otoño, vamos a ver con qué nos sorprenden. Parece ser que una vez más el mando ruso ha decidido cambiar las líneas de ataque y ahora quieren ir en dirección a Zaporilla, por un lado, y están presionando en el frente del Donbass, en dirección a Limán y a Kupiansk, que francamente ahora mismo es el movimiento que más me preocupa, porque, a ver, en otras ocasiones yo he dicho que quien ocupa el terreno alto tiene la facilidad para poder controlar el campo de batalla y atacar, y ahora mismo, por lo que yo estoy viendo en los mapas de los últimos días, quien tiene el terreno alto en esa zona es la gente del Kremlin. Así que me preocupa un poquito más ahora mismo ese frente que lo que puede pasar en Pokrovsk y Mirnograd, por lo que he dicho, porque es que las fuerzas de la ofensiva de verano ya se han disipado. Muy brevemente y muy resumidamente, esto es lo que te puedo decir de lo que he visto en las dos últimas semanas. Martín, ¿cómo lo estás viendo tú también? Y bueno, lo que dice Leborens es cierto, es decir, Rusia tiene un frente y va a seguir operando en Kupiansk, en Zaporilla, seguirá haciendo sus cosas. Yo creo que donde está el eje principal es entre Pokrovsk y Sí. Konstantinivka, o Mm. Pokrovsk y Mirnograd y Konstantinivka, porque son dos ciudades gemelas. Eh, lo que en verano con tropas de infantería hicieron, aquello que nos vendieron como la brecha de Dobropila y tal, ellos están intentando romper en la T0504 y entrar entre estas dos ciudades. De hecho, para que nos hagamos una idea, ayer perdieron más blindados que en todo el mes de septiembre, 16. Han repetido en dos ocasiones, prácticamente en una semana, dos ataques mecanizados sobre una pequeña localidad, Volodymyrivka. Acaba de sacar otro vídeo a la 93, a la entrada de Yablunivka. Es decir, esa zona, que es una zona pequeña, entendámonos, es donde han agrupado, voy a llamarlo cuerpo de ejército de la infantería naval rusa, que son, y esto es importante recordarlo, aquellas brigadas de infantería naval que nos dijeron que sumaban 50.000 rusos, que nos dijeron que estaban atacando en Sumi y nunca vimos un solo blindado. Ahora estamos viendo sus blindados, porque es verdad que tenían unidades, subunidades en Sumi, pero el grueso de esas brigadas, la 155, la 40, etcétera, etcétera, estaban descansando, estaban reponiéndose de la ofensiva que habían hecho para recuperar el terreno en Kursk. Desde marzo hasta agosto no supimos del núcleo principal de estas brigadas y han aparecido todas en los últimos 2 meses. Primero, siempre la estrategia rusa son ataques de infantería hasta que adelgazan las líneas ucranianas y lo intentan mediante medios mecanizados otra vez, porque tienen, y lo estamos viendo. Ese es digamos, el eje que van a intentar ahora, porque tampoco Mm. tienen mucho más para intentarlo. Esta es la realidad. Y estamos viendo que son ataques que no llegan a tamaño compañía, pero ya tienen, ya vemos recursos blindados, tanques, BMPs, BMP-3, por ejemplo, que hace mucho que no se veían en este número, y lo van a seguir intentando, porque su estrategia siempre es atacar para demostrar, para llevar a la mesa de negociación. Entendamos que porque tomen Volodymyrivka o cualquier localidad de estas, no va a cambiar nada. Hay que recordar que las unidades antiguas brigadas de infantería motorizada, que vienen todas, son antiguas brigadas de los lugandenes y gente de Donetsk, llevan ahí prácticamente desde primeros de año, es decir, que en 8 meses no han conseguido más que avanzar unos pocos kilómetros, pero el intento lo tienen. Y ahora han agrupado esas fuerzas, que sí son importantes, hay que manifestarlo, y que demuestran un interés en conseguir algo. Básicamente, como siempre, es una repercusión mediática, porque no hay nada ahí que realmente cambie la guerra. Pero su estrategia es siempre sentarse a la negociación desde una perspectiva, una posición de fuerza, y eso tiene que ser a través de una ofensiva. La defensa ucraniana lleva, yo creo que es
más que suficientes. Si ven a llegar a los rusos y los ven desde kilómetros, los van a destruir. Esto es una cosa que ya hemos aprendido. Yo creo que desde finales del 22 ya todo el mundo tenemos que tener claro que si puedes ver a 15, 20 kilómetros cuando vienen las fuerzas enemigas, las van a destruir. Y es lo que les está pasando a los rusos. Mm. Bueno, si quieres añadir algo más a lo militar o pasamos a otro tema. Poco No, más se puede añadir a lo que ha dicho Martín, que a mí me parece un análisis interesante. Como mucho, el indicar que las fuerzas que disiparon en verano da la impresión de que la agrupación que ya han hecho para lo que podríamos llamar una ofensiva de otoño no va a tardar demasiado en disiparse, porque ya va a empezar el mal tiempo. Y además parece que la previsión meteorológica es que sea un invierno crudo en esa zona, con lo cual, no, y es una mala zona para atacar, lo digo porque, sí. a ver, ellos tienen un objetivo. Quiero decir, hay que partir del hecho de que estamos hablando de dos ciudades, Pokrovsk, como núcleo, Pokrovsk en Micnograd, que iba a haber sido tomada en agosto del 24. Es Mm, decir, acordaos que bueno, el colapso en Pokrovsk es de agosto del 24, julio-agosto del 24. La otra ciudad, Konstantinivka, está a 5 kilómetros de Chasiv Yar, que está a 7 kilómetros de Bakhmut. Yo, para situarnos un poco en el contexto, ¿dónde estamos? Es decir, que estamos a la salida de Bakhmut y donde iban a haber entrado después de la ofensiva Avdiivka-Pokrovsk hace más de un año. Bien, están un poco en la zona sur, han avanzado desde Torres en el sur. Torres que está a 6 kilómetros de la línea de 2015. Y ujú, ahora, digamos, las unidades rusas, este cuerpo, que, digamos, esta ofensiva que nos han estado prometiendo, de las unidades, llamémosle, más equipadas o mejor equipadas que están, porque realmente están mejor equipadas que la ujú, media, porque pues, se han gastado el dinero en ellas. Además, el tipo de vehículos acreditan que sean mejor equipadas. Pero que estamos hablando de un área de operaciones que lo conocemos de sobra. Y luego, geográficamente, por los cursos de los ríos, y es otra cosa que yo creo que a estas alturas ya todos conocemos, se van a encontrar con problemas serios. De hecho, vamos, que decís que llevan 9 meses, 10, estamos en octubre, es que llevan 10 meses encontrándose problemas serios. Que la T0504, que es la carretera que une Pokrovsk con Konstantinivka, estaban en diciembre y en enero de 2020, diciembre del 24, enero del 25, y mm, están operando ahora mismo a 3, a 5, a 6 kilómetros de... Por supuesto, entendiendo que hay una zona gris muy grande, que esto yo creo que es algo que no se termina de comprender y desde hace más de un año, más de dos, no están las fuerzas uno enfrente del otro a 1 kilómetro. Hablamos de unidades que se desplazan 10, 15 kilómetros hasta entrar en lo que podríamos llamar zona del enemigo, que a su vez está compuesta por posiciones más o menos aisladas, los famosos se llama? Ante, zanjas antitanque, posiciones, digamos, fortificadas, que son otros 8 o 10 kilómetros hacia atrás. Quiere decir que hablamos de una profundidad de frente muy grande, pero en un territorio relativamente mm. pequeño. Llevan meses perdiendo blindados. Vamos a ver una chatarrería buena estas semanas, probablemente en toda esta zona Papizar, Volodymyrivka, otra vez Yablunivka, Stepanivka. Va a ser otra chatarrería de blindados rusos. Yo creo que va a ser de las últimas chatarrerías de blindados rusos, pero bueno. Mm. Si queréis pasamos al tema de los Tomahawk, que ha dado mucho también de qué hablar. ¿Cómo son de importantes? ¿Se le van a permitir a Ucrania? ¿Se le van a mandar? ¿No se le van a mandar? ¿Cómo crees que está el tema, Lebronce? Yo tengo mis dudas de que Ucrania reciba sistemas Tomahawk, porque la versión terrestre del Tomahawk no está lo bastante probada. El ejército de Estados Unidos lo estuvo probando. No les gustó demasiado, tienen otros sistemas de armas que pueden cumplir esa misma misión. Además, la doctrina norteamericana implica que el ejército va a tener un apoyo aéreo importante y la aviación sí tiene la versión del Tomahawk. Perdón, tiene apoyo aéreo, he dicho bien, y además en zonas cercanas a la costa puede tener el apoyo del Tomahawk naval, que ya lo hemos visto en acción en las dos guerras del Golfo. Ahora bien, para mí el sistema de armas no es lo relevante. Puede ser el Tomahawk, puede ser la JDAM, puede ser lo que sea. Aquí lo importante es que por primera vez en muchos meses Estados Unidos está hablando en serio de darle un palo más largo a Ucrania, que es lo que Ucrania realmente creo que necesita. Que sea un sistema u otro no me parece relevante. Y quizá están utilizando, yo en cuestiones de política no piloto tanto, pero no me sorprendería tampoco que estén utilizando el Tomahawk como espantajo de agitar el muñeco cuando debajo de la mesa se está hablando de otros sistemas de armas que quizás sean incluso más potentes.
Entonces, para mí, lo relevante no es el sistema de armas, sino que se está hablando ya de darle a Ucrania capacidad de atizarle bien en la retaguardia profunda a Rusia. Y luego, por otro lado, sí quisiera decir que en todo lo que llevamos de guerra, cuando se ha hablado de un sistema de armas occidental, se lo vamos a dar a Ucrania, o ya estaba en el frente operando, o estaba a pocas semanas de ser utilizado. Pasó con los 777, pasó con los HIMARS, pasó con los F-16. Bueno, con los F-16 hubo un delay un poquito más largo. Pero en cualquier caso, cuando se dijo, estamos estudiando, es que ya había una decisión muy firme en ese sentido. Y a mí eso sí que me parece relevante. Luego, el sistema de armas, si les dan Tomahawk, los ucranianos lo agradecerán y lo usarán. Si les dan la JDAM, los ucranianos lo agradecerán y lo usarán igualmente. Si les dan Harpoon, pues otro tanto. Es decir, el sistema de armas en sí mismo a mí no me parece lo relevante, sino la conversación que hay alrededor. Y luego que les den uno u otro, si el efecto es el que se busca, no me parece tan relevante, la verdad. Martín. Pues estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí, fíjate, por añadir un poco a la lógica que aplica el Ebonense, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Tomahawk es una especie de amenaza velada a Rusia. Lo contrario de lo que hablábamos antes. Un poco para decirle, yo sí creo que van a llegar cosas. Bueno, no es que lo creo, es que los contratos están firmados. Se firmaron en agosto, 850 millones con un desarrollo que venía de hace año y medio, es una arma nueva. Podríamos decir que son misiles de crucero de bajo coste, que son los ERAM, y esos ya están. Y el plazo de entrega empieza ahora. Quiero decir, estamos prácticamente semana y media de que los primeros resultados concretos lleguen a Ucrania. Yo creo que además van a hacerlo coincidir. No son Tomahawks, pero sí se pueden lanzar desde el aire, son bastante más baratos y tienen un alcance de 400 kilómetros. Para que nos hagamos una idea, 400 kilómetros, 450 kilómetros de alcance máximo. Yo no creo que los van a utilizar al alcance máximo, pero desde Sloviansk hay 450 kilómetros a Volgogrado, antiguo Stalingrado. Pero es que desde Kharkiv hay 450 kilómetros hasta Tula. Lo digo porque 450 kilómetros son muchos kilómetros. Es verdad que un Tomahawk alcanza 1.600 kilómetros y te plantas en la factoría de drones de tal. Bien, pero para eso hay otros medios. Yo creo que se está solapando una amenaza velada de los Tomahawk con una realidad que la vamos a palpar en breve, que son, por ejemplo, los SERAM. Lo digo porque lo enlazo un poco con la parte que a mí más me importa. En concreto, como bien decía el Levorense, a mí el Tomahawk me plantea el problema del vector de lanzamiento. Te pueden suministrar los Tomahawk, pero los Tomahawk necesitan un vector de lanzamiento. Aéreo, me cuesta pensar que los ucranianos lo disponen, naval no lo tienen, por lo tanto tiene que ser terrestre, no está suficientemente desarrollado y me cuesta. Alemania lo intentó comprar hace unos meses, yo creo que incluso con la intención de cederse a Ucrania y los americanos no lo han cedido. Digamos, a mí me parece que eso es un poco un juego que tiene que ver con el juego grande de la negociación, sentar a Putin. Yo creo que va a haber dos pasos. Vamos a ver muchas cosas arder en Rusia próximamente. No tienen que ser a 450 kilómetros, aunque revientes desde el aire en un rango de acción superior a los HIMARS e incluso a los ATACMS, ya estamos reventando muchas cosas importantes para Rusia, pero sobre todo el mensaje. Es decir, las armas destruyen cosas. Es decir, es muy importante destruir al enemigo, matar rusos, por decirlo así. Pero el mensaje que manda es, vamos a empezar con esto, pero que mañana podemos seguir alargando el brazo, del palo largo. Entonces, el mensaje para Putin es muy serio. Y luego, y yo creo que aquí tenemos que hacer una cierta recapitulación, y me voy a reivindicar, por supuesto. Han pasado 8 meses desde que Trump está en la Casa Blanca. Yo recuerdo perfectamente lo que se ha dicho estos 8 meses y qué se ha dicho a la gente que estábamos mirando los contratos, qué se ha dicho a la gente que decíamos que si no se van a dar armas gratis, se dieran como venta y que comprar armas no es un problema. Estos eran que vamos a ver estallar muy pronto. Muy pronto es esta semana o la siguiente, no nos equivoquemos. Vamos a empezar a ver explosiones que no se explican y van a ser estas. Van a llegar los momentos en los que la realidad, la implacable realidad, va a marcar las cosas. Esos vuelos que durante meses, años, porque son los mismos vuelos de las mismas armas que se fabrican en Estados Unidos, que vienen de Biden la mayor parte, que además no sé por qué ese afán que han tenido algunos en negar que llegaban las armas americanas cuando estaban aprobadas por Biden. No sé si era darle una patada en el culo era darle una patada en el pie a Trump,
pero dándosela en el culo a Biden. Yo es una cosa que me tiene anonadado a estas alturas. Y ahora de repente vamos a descubrir que todos esos programas estaban funcionando. Voy a poner otro ejemplo. Hace 2 días salió un vídeo ruso, destruyendo una plataforma de lanzamiento de misiles, de cohetes guiados por láser que son utilizados para la destrucción de sistemas de drones rusos, los que atacan habitualmente las ciudades. Se nos había dicho que esos no estaban llegando a Ucrania. Los estamos viendo destruir. Quiero decir, hay realidades inapelables. Y por mucho que se haya hecho una campaña contra Trump, que yo la puedo entender desde el punto de vista político, que no le guste Trump, parece muy bien que lo critique, pero lo que no se puede es falsear la realidad de una guerra. Vamos a ver ahora sobre el terreno todas esas cosas que se dijeron que no existían. Y ese va a ser un baño importante de realidad para mucha gente. Va a tener que girar el discurso, va a tener que explicarnos de la noche a la mañana de dónde han salido estos, llamémosle, misiles de crucero de bajo coste, los ERAN, cómo es que están llegando estas armas. Va a resultar que los aviones que aterrizaban regularmente todas las semanas, 2, 3, en la frontera polaca, en Lublin, y que algunos hacían muchas risas durante estos meses, que decían que iban vacíos, iban llenos. Como llevan llegando llenos 3 años. Es decir, es que no se entiende. Otra cosa es que no se aprueben nuevos paquetes de ayuda a fondo perdido. Pero es que los paquetes que se aprobaron por la administración Biden o durante la administración Biden van a durar hasta el año 2028, hay suministros. Y los contratos que se están firmando ahora, algunos de ellos, van a empezar a rendir, digamos, a suministrar a Ucrania a partir de 2028. Y yo creo que hay gente que no termina de entender cómo funciona la maquinaria industrial o de suministros militares. Hay paquetes que llegan en 3 meses y paquetes que empiezan a producirse dentro de 3 años. Ucrania recientemente se firmó un contrato, vamos, además es que se publica todo, es que no es tan difícil buscarlo, para el suministro. Era un M117, es un vehículo blindado de 4 ruedas, americano, el 1117, 80 y pico. Se van a entregar en el año 2028 al ejército de Ucrania. Se firmó hace un mes, está publicado. Solo hace falta entrar en el ministerio, en el Departamento de Estado americano. Digo, porque todos esos contratos que hemos estado viendo algunos y tuiteando algunos, a costa de que nos llamaran de todo, entre ellos maga, que es un poco alucinante, que te insulten o pretendan insultarte como maga o como trampista, porque dices que Ucrania acaba de firmar un contrato o que la administración Trump acaba de firmar un contrato de suministro de armas a Ucrania. Son cosas tan estratosféricas las que hemos visto y oído que ahora, cuando esos contratos y esos suministros se van a poner en campo de batalla, y los vamos a ver, además es que ya lo estamos viendo, es que algunos de ellos ya lo estamos viendo. La destrucción de la PKWS del otro día en un camión DAF ucraniano es palmario. ¿De dónde ha salido ese armamento? ¿Cómo ha llegado a Ucrania? ¿Qué ha llegado? ¿Por un túnel en el tiempo? No, son suministros americanos y de otros muchos países. Porque Ucrania, el ritmo de consumo de munición, de equipos, de esta guerra es brutal. Y el flujo que llega a Ucrania es brutal. Porque tiene que demoler a Rusia. Esto es así. Entonces, tratar de ocultar esa realidad es hacerse, yo entiendo que por campañas políticas o por lo que sea, me da igual, pero es hacerse trampas al solitario. Y ahora vamos a ver, y Rusia va a ver, porque Rusia sí que apunta a cada uno de esos suministros y saca los vídeos y sabe lo que hay al otro lado. Yo hoy, por ejemplo, en varios Telegram rusos, ellos descuentan la llegada del Tomahawk, no les preocupan los Tomahawk. Estaban hablando claramente de que lo que les preocupa ellos hablan de bombas voladoras, porque ellos lo piensan en su propio modelo, ¿no? Las FAB rusas. Entonces ellos, lo que les preocupa es que Ucrania tenga algo mejor que sus propias FABs. ¿De qué están hablando? De los ERAN, de los RACM. Son al final eso, bombas voladoras con un alcance de 300, 400, 500 kilómetros. Los rusos están mucho más preocupados por lo que les llega a los ucranianos que algunos pro-ucranianos que llevan 8 meses negándolo, que no se entiende, por otra parte. Pero bueno, ahora la realidad va a poner algunas cosas sobre la mesa y va a dejar algunos discursos bastante vacíos, la verdad. Yo a lo que ha dicho Martín solamente añadiría un pequeño detalle, y es el flujo de dinero. Ucrania, evidentemente, querría que le donasen ese armamento, porque no tendrían que pagarlo. Pero nunca han dicho, regálame. Siempre han dicho, dame unas condiciones favorables para poder financiar todo este esfuerzo de guerra. Y como todos los países del mundo, cuando se ven en una situación apurada, se están endeudando a futuro. Pero vamos a ver, que con regalo o sin regalo, Ucrania está haciendo un dimensionamiento correcto de su propia economía de guerra. Está pidiendo ayuda a los amigos. Vamos a ver, si yo un mes me encuentro en problemas para pagar la hipoteca, puedo decirle a un amigo, oye, amigo mío, tú que sabes que soy una persona de fiar,
tú que me conoces hace 20 años y has hecho negocios conmigo y tal y cual, déjame unos euros para pagar la fianza, perdón, la hipoteca de este mes. Eso es lo que está haciendo Ucrania, que es lo que haría cualquier gobierno con dos deditos de frente. Y buscando líneas de financiación alternativas y buscando la posibilidad de endeudar sus propios recursos, porque esa es otra. Te voy a vender la cosecha de 2028, te la voy a vender este año. ¿Por qué? Porque tengo urgencia de Claro. vendértela ahora porque la guerra la tengo ahora. Es decir, todo ese flujo económico que sostiene el flujo de armas y de material que está mencionando Martín es algo que muchas veces escapa y yo creo que ahí es donde la gente, no es la gente, entendámonos, no quiero meterle el dedo en el ojo a nadie, pero ¿cómo es posible que lleguen las JDAMs a Ucrania? Pues porque Ucrania las ha comprado. ¿Y cómo las ha comprado Ucrania? Pues porque Ucrania ha encontrado una línea de financiación. Bueno, Porque ha firmado un contrato diciendo la cosecha del 2028 se la he vendido a Polonia, por poner un ejemplo muy tontorrón. Y con ese dinero a cuenta está comprando el material. Que Zelensky preferiría que se lo regalasen. Hombre, claro, claro. pero si no es el caso, tampoco le quita el sueño, porque hay maneras en que él puede conseguir suministros a base de financiarlos de otra manera. Y eso es lo que estamos viendo, pero desde el principio de la guerra, cuando se vio que la guerra, en otoño del 22, cuando se vio que esto era una guerra, que no era simplemente una incursión, cualquiera con dos dedos de frente era consciente de que había que movilizar mucho dinero para que el Estado ucraniano pudiera sostener el esfuerzo de guerra. Y el Estado ucraniano es lo que viene haciendo desde 3 años para acá. Y ojo, con éxito, porque estamos viendo los equipos sobre el frente. Y además estamos viendo que Trump es un individuo que no es especialmente generoso. Es decir, ha puesto a disposición de Ucrania sus líneas de producción, pero no gratis, sino pagando por ello. Cosa que, bueno, pues tampoco es que sea el fin del mundo para el esfuerzo de guerra ucraniano. Eso me gustaría señalarlo, porque el flujo de armas se corresponde con un flujo económico. Todo eso hay que pagarlo. Aunque solo sea porque el currito de Pensilvania que está en la línea de montaje cobra su sueldo. Todo eso sale de alguna parte y eso sale a base de pedir créditos, vender activos a futuro, endeudarse, que es lo que mucha gente hacemos cuando no nos queda más remedio, pedir prestado a los amigos, etcétera, etcétera. Y de esa manera se va trampeando una situación que es muy fastidiada, porque claro, la situación de Ucrania no está para andarse con florituras de dame un interés favorable. Hombre, sí, son conscientes de que no pueden estirar demasiado en ese sentido, pero están consiguiendo lo que quieren, que es mantener activo el suministro de armas para el frente, para ganar la guerra. Bien, pues están haciendo lo que cualquier gobierno con dos dedos de frente, y perdón por repetirme la expresión, haría en sus circunstancias y ya está. No, no, es que de este discurso que hubo durante una temporada, bueno, yo ya veo que la gente va girando, me parece menos mal, las armas tienen que ser gratis. A ver, las armas no han sido gratis nunca. Eso Que te iba a durante decir, 2 años o ¿en tres, qué guerra se han claro, regalado armas? Hombre, a ver, ¿hay algún ejemplo? Sí, hay algún ejemplo en la sí, historia, lo he llegado a pero preguntar, chico, nadie me ha contestado, oye, en tal guerra se dieron armas gratis. Normalmente son a préstamos, como tú bien explicabas. Bien, claro, claro, voy a claro, poner un claro. ejemplo concreto, porque es que a veces nos volvemos locos, vemos las cosas y luego la Brigada Jartia acaba de equipar un batallón con Bradleys. Con Bradleys. ¿De dónde han salido esos Bradleys? Porque los Bradleys solo vienen de un sitio, no nos equivoquemos. Los Bradleys no están almacenados en Luxemburgo. Luxemburgo no suministra Bradleys. Bien, es un batallón, estaremos hablando de 30, 40, 50 Bradleys. Bueno, pues ya tienen bastantes más que España, por decirlo de una manera. Es decir, acaban de equipar, estamos hablando de finales de septiembre y octubre. Están sacando los vídeos ahora, están entrenando al batallón mecanizado Bradley que tiene la Brigada Jartia que no tenía hace 6 meses. La pregunta es muy sencilla. ¿De dónde han salido esos Bradleys? Son nuevos, entendámonos, suministrados nuevos a Ucrania. ¿De dónde vienen? Pues de estos paquetes de ayuda que se fueron aprobando y de estos nuevos contratos que se han ido firmando. Pero que además es que están publicados, es que no hace falta tener un enlace no sé, en el Ministerio de Defensa de la Guerra, que se llama ahora Departamento de Guerra Americana, es que están publicados. Bien, es un ejemplo, podríamos hablar de decenas de cosas. Y sobre todo, yo creo que hay un mensaje, y esto es importante que se entienda. Está claro que la administración Trump es como un transatlántico, viene con una inercia, porque era un arma política de la política interior americana para los republicanos embestir a la administración Biden, los demócratas, con la política internacional y con la pérdida de dinero, con, digamos, todo ese lío interno. Bien, cuando llegan los MAGA, cuando llega Trump a la Casa Blanca, las cosas van cambiando, pero como los transatlánticos
no son patinetes, no giran de la noche a la mañana, necesitan tiempo para maniobrar. La administración Trump, lo estamos viendo todos los días, de aquella nefasta reunión en la Casa Blanca con J.D. Vance que vimos al principio de la administración cuando nos hablaba de que Ucrania le debía 300.000 millones, a lo que estamos viendo ahora en Trump, es diametralmente opuesta. ¿Eso qué significa? ¿Que es esquizofrénico? Pues puede ser, pero a mí me parece que la realidad afecta a este tipo de personajes tan anómalos y a este tipo de administraciones tan enormes y a este tipo de países, porque Estados Unidos es un país con intereses globales, que esto también no se nos debe olvidar nunca. Trump no se levanta por la mañana a las 6 de la mañana, le dice, me voy a lavar los dientes, Melania, y acto seguido se pone a pensar en la guerra de Ucrania. Ni se acuesta por la noche, después de 15 horas de trabajar, pensando solo en Ucrania. Trump tiene 100.000 asuntos en la cabeza, lo hemos visto este fin de semana. Es decir, un tema enquistadísimo desde hace más de 2 años, lo ha resuelto a golpe de teléfono y pegando zapatazos encima de la mesa con Netanyahu, con Al-Sisi, con el de Hamas, con el de Pakistán, con el de Indonesia, con todo Kiski, porque él funciona así. Entonces, la guerra de Ucrania para él es una carpeta más que necesita girar de su antigua posición política, que era una posición política de la política interna americana. Por eso, cuando en Ucrania, o gente de Ucrania, respetando absolutamente las opiniones personales y políticas de cada uno, pero se ha querido hacer un juego político de la guerra de Ucrania contra Trump, era un error inmenso, porque nos puede gustar o no Trump, pero Trump es el presidente de Estados Unidos, es el que firma los cheques de Estados Unidos. Lo hemos visto este fin de semana en el Oriente Medio. Hemos visto cuando ha cogido el teléfono, allí se ha presentado hasta nuestro amigo Pedro Sánchez, el antitrampista número 1 del mundo, y le ha pegado el telefonazo y allí se ha presentado para sonreír. Ese es el poderío de los Estados Unidos. Y no se puede estar durante 7 meses haciendo campañas contra los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tienen una capacidad económica y militar sin igual en el mundo. Lo que interesa a Ucrania, lo que siempre ha interesado y lo que siempre ha hecho bien Zelensky, que es el hombre providencial, es hacer o intentar hacer, y yo creo que lo ha logrado, hacer coincidir los intereses de Ucrania con los de Estados Unidos, incluso con un sujeto tan particular como Trump. Y el giro es diametral. Hay que contar, aunque Putin siempre va a trabajar para nosotros desde el lado contrario. Nunca nos olvidemos de dejen trabajar a Putin. Pero la labor de Zelensky, durante estos 8 meses ha habido gente que ha convertido la guerra de Ucrania en un elemento de su juego político, de su guerra política, que es muy legítimo, ¿eh? Yo siempre lo he dicho y lo sigo manteniendo. A mí, aunque mañana Trump suministrara F-35 a Ucrania y firmara cheques todos los días, me seguiría pareciendo un tío impresentable. Pero hay gente que solo ve el mundo en función de lo que hacen para él y cree que Trump es muy malo si te pone mala cara y es muy bueno si te pone mala cara. Hay que tener un criterio moral previo a esas cosas. Trump es el hombre más poderoso del mundo, nos guste o no. Como Biden era antes que él y como será el siguiente después de Trump. Tampoco nos volvamos locos. Entonces, todos estos debates que hemos tenido durante tantos meses y tantas mentiras que se han dicho, que es que durante 8 meses se ha jugado con la buena fe de la gente y las esperanzas de Ucrania y de mucha gente en guerras políticas que nada tenían que ver con Ucrania, mientras la gente que cuentan, por ejemplo, Zelensky, trabajaban junto con Europa para que esa administración recién llegada volviera a su lugar natural, que es este. No nos equivoquemos, a los Estados Unidos le cuesta muchísimo vincularse a los conflictos locales, pero se vincula a los principios de los que surge. Y lo vamos a ver. Yo nunca he tenido ninguna duda de que por mucho que al principio vinieran de muy lejos, iban a volver a su lugar natural. Y lo vamos a ver. Y los que lo van a ver más cerca son los rusos. Y además, a no mucho tardar, a base de bombazos en la propia Rusia. Yo quería añadir solamente un detalle. Cuando Trump fue elegido, Zelensky puso un tuit de saludamos al nuevo presidente de los Estados Unidos y tal. ¿Qué hizo la televisión rusa? Y la televisión rusa no hace nada sin que el Kremlin lo sepa. Empezó a hacer chascarrillos sobre ciertas fotos de la señora Trump, cosa que a Trump no le podía hacer maldita la gracia. Zelensky ha seguido haciendo lo mismo porque es consciente de que si le pones mala cara a Trump, él te la va a poner a ti y no le interesa para nada Ucrania.
Rusia, por el contrario, mejor dicho, más que Rusia, el Kremlin piensa que le puedo poner, yo voy de sobrado, yo le puedo poner mala cara a Trump todo lo que yo quiera y no va a pasar nada. Hasta que pasa. Hasta que pasa, hasta que se pone en marcha la maquinaria, hasta la que le colmas la paciencia, hasta que te das cuenta de que le recibes como jefe de Estado en Alaska, que ya fue mucho, y 2 días después ya estaba Lavrov volviendo a decir lo que llevamos años y años escuchando. Bueno, la reacción lógica y normal, no me has querido escuchar, vas a tener Tomahawks en tu casa. Tomahawks o Edam, da igual. Sí, Y voy a dar Tomahawks hasta que te avengas a sentarte a una mesa de la paz, presidida por mí. No nos engañemos, que ese es el punto que se claro. quiere apuntar Trump. Ahora bien, ¿qué problema hay en que Trump sea el árbitro de esa mesa de la paz? El problema ahora mismo es que no hay mesa de la paz porque hay uno de los dos bandos que se niega sistemáticamente. Bueno, pues Trump, que creía que con diplomacia podía convencerle, se está dando cuenta de que le tiene que convencer a palos. Sí. ¿Cuántos palos? Ya veremos. Entonces, sí, Trump quizá al principio de su mandato pensaba, esto lo soluciono yo con 2 de pipas, se ha dado cuenta de que no puede ser así, que necesita tiempo, que necesita actuar, no solamente convencer, no solamente hablar por teléfono, y poco a poco se está dando cuenta, muy posiblemente se está dando cuenta de que la situación es mucho más compleja de lo que él pensaba, y sus consejeros más cercanos le están diciendo, esto es más complicado de lo que todos nosotros creíamos hace unos meses. Claro, convencer a una persona, y más una persona tan testaruda como parece ser Trump, lleva su tiempo. Ahora, en el momento en que le convenzas, cuidadito, que es lo que yo creo que el Kremlin no ha tenido en consideración en estas últimas semanas y en estos últimos meses, que Trump les ha tendido una mano y ellos no han respondido. ¿Y ahora Trump qué va a hacer? Pues tenderles un puño Literal. y no les va a hacer gracia. Es que, bueno, No, no, mira, yo. es un análisis muy simple el que hago, pero bueno, por No, decirlo en no, términos no muy es muy simple. coloquiales. No, no, a mí no me parece simple, es que me parece ajustadísimo, porque es lo que ha ocurrido. Trump al final creía, entiendo mucho lo de la simplicidad, es que me gusta mucho la idea. Él viene con un pensamiento muy simple, llamo a mi amigo Vladimir, este otro que no lo conozco y que además, como se ha abrazado tantas veces a Biden, lo desprecio, Zelensky, lo siento a los dos, lo dibujo yo en el mapa, para ti esto, para ti lo otro. Y eso no funciona así. La Mm. simplicidad no es tan evidente y sobre todo con una guerra que para Rusia es existencial. Es que Rusia da lo mismo que tú le des Donetsk, da lo mismo que tú le des Lugansk, da lo mismo que... Siempre va a pedir más porque no se ha metido en esta guerra y mucho menos en esta guerra de 3 años y medio con lo que se deja por el camino para quedarse ahora para que le den chasiflear. Es decir, es que no entender nada. Bien, pero la mentalidad de Trump era esta. Pero es que la mentalidad esta del simplismo nos invade a todos. Hay gente que lleva 2 años y medio creyendo que porque a Ucrania le den Taurus para destruir el puente de Kerch, la guerra se va a acabar. No, a ver, los Taurus van a ayudar. Y si destruyen mañana, o dentro de 2 meses, o cuando sea, el puente de Kerch, magnífico. Pero eso no va a detener la guerra en sí mismo. Quiere decir que mañana vuelan el puente de Kerch y Rusia no se va a rendir. Es decir, la complejidad de estas cosas por la apuesta que ha hecho Putin, que decía, además, él hizo una apuesta de 3 días, le salió mal y ha puesto encima de la mesa todo, lo ha puesto todo. Yo creo que esto no va de chasifiar o de Pokrovs o de Volodymyrivka, es decir, la apuesta de Putin es Rusia, está jugando con todo, lo está apostando todo. A estas Sí, alturas yo creo que ya no cabe duda. Cuando alguien apuesta todo, está dispuesto a perderlo todo. Entonces hay que ser prudente y hay que llevar un proceso, porque nosotros tampoco vamos a apostarlo todo, porque sí, a ver quién tiene más. Es evidente que nosotros tenemos más, pero nos lleva a un escenario que nadie quiere tocar, que es el de si lo apostamos todos, hay que mirar cuántos misiles y cuántas cabezas nucleares tiene cada uno. Y como eso no lo queremos tratar, ni nosotros ni ellos, hay que ser conscientes. Entonces, como la alternativa a las cabezas nucleares es el desgaste, pues tenemos que acabar con Rusia con el desgaste. En Ucrania, porque esta guerra se produce en Ucrania. Si se produjera en la frontera polaca, pues estaríamos hablando de Polonia. Porque vuelvo al principio, es que Rusia no está apostando todo por Chasiv-Yar, ni por Toretsk, ni por quedarse con Melitopol. No era esa la apuesta, ni lo es. Es una guerra contra Europa. Y tenemos que entenderla como una guerra europea, la guerra de Rusia contra Europa. Y eso tiene que ser comprendido desde Estados Unidos, en Europa y desde Ucrania también.
Esta no es una guerra para acabar con los libros de ucraniano. También va dentro del pacto. Pero hay mucho más que los libros de ucraniano en esta guerra. Por eso vemos drones en Polonia, por eso vemos ataques en Suecia. Ahí, es que tengo aquí al chiquillo. Bueno, ya salió. Es que tiene 3 meses, todavía no aprende a estar en pantalla, por decirlo así. Bueno, quiero decir que tenemos que entender todos la complejidad de toda esta guerra. En esa complejidad, ni la simpleza inicial de Trump, ni la simpleza de nuestros análisis de denme Taurus, que con esto lo arreglo yo en 3 días, ni aunque mañana llegaran 50 Tomahawks, tampoco van a mandarnos 4.000. Quiero decir, no entendamos que es que Estados Unidos va a mandar 4.000 Tomahawks. Pero es decir, hay que entender que esto es una guerra compleja. Que por otra parte, y yo siento ser a lo mejor tan crudo en esto, o molesta a mucha gente, las derrotas de verdad son las que se producen en lo profundo. Es decir, una derrota. Si mañana hubiera una ofensiva ucraniana y entrara a 100 kilómetros y los rusos se tuvieran que retirar, al final conservarían sus fuerzas. Solo estaríamos venciendo en esta guerra, pero los rusos prepararían la siguiente. Las derrotas de verdad son cuando se liquida la capacidad militar, no solo presente, sino también futura. Y eso solo se consigue en una guerra lenta. Es verdad que esto es asumir un coste enorme, primero el de las vidas de los ucranianos y luego el coste económico. Pero es que esa es la salida a largo plazo. Querer vencer en una guerra en 15 días, como si Ucrania y Rusia fueran dos pequeños países que se están enfrentando por 3 pueblos en la frontera. Eso es hacerse una apuesta irreal. Esta guerra va a terminar con Ucrania venciendo en Crimea, pero para eso tienen que derrotar al ejército de Rusia, pero derrotarlo de verdad. Y derrotarlo para que no pueda volver a amenazar ni a Ucrania, ni a Letonia, ni a Finlandia, ni a Polonia, ni a nadie. Y eso lleva mucho tiempo, muchas vidas y muchos recursos empleados. Sí, sí, coincido absolutamente contigo. Bueno, Es feo decirlo, porque a mí o sí, sea, yo sí, siempre sí. digo, a mí me encantaría que mañana Putin muriera y subiera una troika y ordenase la retirada del ejército ruso. Me encantaría. Se acabarían las bombas, no habría más muertos, incluso ya nos aliviaría, no tendríamos que estar aquí haciendo directos ni tuiteando. Pero sería una salida en falso, porque el imperialismo y el nacionalismo ruso seguirían intactos. Intactos no como el 24 de febrero de 2022, pero los dejaríamos intactos. El cuerpo de ejército de la infantería naval estaría intacto. Claro, quiero recordar que la semana pasada uno de los portavoces del Kremlin dijo que estaban trabajando ya en un ejército ruso de 2 millones de efectivos, que es una burrada. Solamente con que tengan que pagar los sueldos y el equipo de 2 millones entre los 3 ejércitos, reservistas, tropas profesionales, etcétera, etcétera, ya es una barbaridad. Eso no creo que la economía rusa sea capaz de soportarlo. Pero ya te están diciendo lo que ellos quieren, a lo que ellos aspiran. ¿Y van a tener 2 millones de soldados para hacer desfiles por la Plaza Roja? Pues seguramente no. Seguramente no. Entonces, en ese sentido, hay que desgastarles hasta el punto de que sean capaces exclusivamente de defender sus fronteras internacionales y ya está. Por cierto, fronteras internacionales que tampoco están especialmente amenazadas, porque hasta donde yo sé, Ucrania tiene reivindicaciones territoriales sobre Rusia, solamente recuperar el terreno que les han robado, y Georgia, perdón, Georgia no, mal ejemplo. Y Letonia tiene reivindicaciones territoriales sobre Rusia, por tanto, por ese lado, bueno, Georgia sí quiere recuperar lo que les robaron en 2008, pero no pretende anexionarse. En fin, que en el fondo el ejército ruso, que nos están diciendo ya, ahora, en esta situación, con lo compleja que está, que aspiran a tener, no es precisamente un ejército ruso para tener soldaditos y para defender sus fronteras. Es un ejército ruso que está dibujando amenazas. El que quiera entenderlo, que lo entienda. En Finlandia lo tienen clarinete. En los bálticos y en los polacos lo tienen clarinete. Y desde luego el ejército ucraniano que veamos en la posguerra va a ser un ejército ucraniano mucho más numeroso y mucho más poderoso por la experiencia y por el equipo, porque no les va a quedar más remedio. Si Rusia plantea una amenaza, los países fronterizos van a tener que responder a ella. Los turcos lo tienen clarísimo. Los turcos ya están en ello, porque no se fían ni un pelo. Saben de qué va el asunto. En definitiva, yo ahí comparto la idea con Martín de que a Rusia hay que derrotarla contundentemente. Ahora, ¿cómo hacerlo? Ah, eso ya hay gente que sabe mucho más que yo.
Yo puedo dar una idea, pero hasta ahí puedo llegar. Con bombas, sin duda. Con asfixia económica, también. Con diplomacia por todo lo alto, fijo que sí. Es una combinación de elementos. Esto no es tan sencillo como la administración Trump, volviendo a mi argumento anterior, como la administración Trump pensaba hace unos meses. Mucho más complejo, muchos más factores, mucho más actores implicados a los que hay que tener en cuenta por lo que pueda pasar. Y, en fin, poco a poco, pues se han ido dando cuenta de la complejidad que tiene esto y están maniobrando hasta el momento en la dirección correcta. Que no es tan rápido como nos gustaría. Ya, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? Si simplemente las líneas de producción no pueden fabricar material a la velocidad de pedir hoy y tener la semana que viene. Estamos hablando de sistemas de armas muy complejos. Entonces no queda más remedio que tener una paciencia. Lo que pasa es que no nos vamos a engañar. Me es más fácil a mí tener paciencia desde donde estoy que a Darina en Kiev ahora mismo con un apagón. Eh, en ese sentido, también hay que entender los nervios que tiene alguna gente. Con todo y con eso, si nos dejamos llevar por los nervios, estamos perdidos todos. Es fácil Totalmente de decirlo, acuerdo. lo sé, y no quiero terminar simplemente con una declaración voluntarista, que para mí es muy fácil afirmarlo. Vaya, con todo y con eso, los nervios son malos consejeros. No, no, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que, digamos, es verdad que es injusto opinar desde Sí, la comodidad del sofá sí, en estos sí, sí, términos, sí. pero es que al mismo tiempo es la frialdad de este análisis el que nos va a llegar a la realidad. Es decir, Claro, tú dices, y utilizando un argumento que tú has dado, Martín, y que tú y yo compartimos, no de ahora. Si alguien ha tenido la cabeza fría desde la primera noche, ha sido un tal Zelensky. Y detrás de él su gobierno. Y ujú, detrás de él el mando supremo de sus Fuerzas Armadas. Que sí, que han cambiado ministros. Bueno, normal, si es que quién aguanta esa tensión después de tantos meses. Pero si alguien que ha tenido la cabeza fría ha sido un tal Zelensky, que ujú, más de lo que debe estar sufriendo él, poquita gente ya, ya, en Ucrania. Ahora bien, yo creo que él sabe mejor incluso que nosotros. Hombre, lo sabe mejor sin duda porque él tiene más información que nosotros y mucho más sensible, por así decirlo. Entonces, sigamos su ejemplo. Si él, incluso en situaciones muy jodidas, se ha mostrado mm, claramente frío y examinando y no preocupándose de la reacción hoy, sino de lo que puede pasar el mes que viene, el año que viene, pues sigamos su ejemplo. En ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo con Martín. No es la primera vez que le doy la razón en esto. Es el hombre providencial. Es el hombre que cuando las cosas vienen jodidas dice, tranquilos, vamos a seguir. Y yo, una cosa que he dicho públicamente en varias ocasiones, no tengo ningún problema en volver a repetirlo, yo tenía claro que ese hombre no se iba a marchar la misma noche de la invasión, cuando se plantó aquella famosa filmación que hizo Estoy aquí, y el consejero está aquí, y el ministro está aquí, y estamos aquí, con la cara de miedo que tenía, porque yo más de una vez he visto esa grabación y yo estoy convencido que estaba acojonado, que tenía miedo por su vida, por la de su familia, por la de sus colaboradores, pero estaba ahí. Y si él estaba ahí, yo creo que los demás tenemos que seguir ese ejemplo. Que además nos resulta más fácil por lo que decía Martín, de que estamos más cómodos que él. Si él, que es el que está en primera línea del frente, fastidiado, amenazado de muerte, es capaz de reaccionar de una manera tan sensata, tan inteligente, pues nosotros con mayor motivo, que no tenemos esa amenaza y ese riesgo tan cercano. ujú. Sí, sí, vamos, totalmente de acuerdo. Sí quería, fíjate, me apunté una cosa que dijiste sobre la propuesta o sobre la intención rusa de llevar su ejército a 2 millones. Forma parte Sí, de la mm, apuesta a sí, lo sí, grande. Es decir, hay que sí, entender sí. que el Kremlin nunca va a apostar digamos, nunca va a reducir sus reclamaciones y va a seguir subiendo la apuesta. Otra cosa es que tenga la capacidad industrial, que ya sabemos que no. Es decir, es que hemos vivido tantas cosas. ¿Acordados cuando fabricaba Rusia 1.500 tanques al año y poco menos que te llamaban iluso si lo negabas? Y dices tú, ¿pero dónde? Y se Y el pasaron Kunduzov años, iba a salir a la mar al mes que todos. viene. Y Y los el gemelo Tu-57, del Kirov todo, bueno, va a todo. ser. Sí, 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 la misma historia siempre. O cuando las motinos que empezamos a ver, aquello era una revolución del arte de la guerra. Pero, bueno, en fin, lo estamos viendo. Bien. Y esta intención de elevamos a 2 millones, bueno, ya descontando el tema de la corrupción endémica y que esto es un negocio para mucha gente en Rusia, que eso hay que descontarlo, por supuesto, sí, pero nos revela una intención que es subir siempre la apuesta. Luego, no vemos intenciones de negociar a la quita, sino de siempre negocian a la grande. Luego,
nuestra postura, y yo creo que aquí nos falta un elemento, que yo no me gusta decirlo, porque tampoco soy un alarmista, pero hay que entender que la guerra en Ucrania forma parte de una guerra más grande. Yo siempre he explicado que la guerra en Ucrania es una guerra contra Europa, y la estamos viendo. Todos estos meneos de aviones, drones, barcos mercantes de los que salen cosas que no se pueden decir o que sí, o estas entraditas de misiles por Rumanía, todas estas pruebas forman parte de la misma guerra. Todo forma parte de este plan, que no es que sea un plan, muchas veces son improvisaciones de Moscú, pero que tienen un claro objetivo final, que es condicionar Europa, obligarla a reaccionar a los deseos de Moscú. Es decir, generar reacciones. Ellos es constantemente, las actividades opinantes son la esencia de la doctrina rusa, desde hace 50 años. Es que además explico cosas que son tan antiguas que a mí me cuesta pensar que tengo que explicarlas. Todo, Sí, sí. cada uno de los actos rusos busca una reacción. Y en función de la reacción que adopte el contrario, en este caso Europa, ayudar a Ucrania sí, ayudar a Ucrania no. Ayudar a Ucrania con cañones de 155 o con Tomahawks. Polonia derriba los drones o no los derriba. En Lituania ponen más guardias en la frontera o menos guardias. Ahora el 7º de caballería americana ha llegado a Lituania. Están analizando siempre las reacciones. Todo lo que hacen es para generar reacciones. Luego, nosotros tenemos que ser capaces de controlar nuestras reacciones y no reaccionar a sus provocaciones. Porque toda la estrategia de Moscú es generar reacciones. Si nos pasamos de frenada, mal, y si nos quedamos cortos, mal. Pero tenemos que tomar nuestras decisiones no en función de su estrategia, sino en función de nuestros intereses colectivos, hablo. Y ahí es donde está el punto de equilibrio. A veces a Exacto. algunos les parecerá poco y a otros les parecerá un exceso. Ya sabemos que además vivimos en un mundo político donde si un país o varios países compran armas, tendremos a los dos extremos de la baraja política diciendo que es que están hundiendo el estado de bienestar o que esto es por culpa de la burocracia de Bruselas. Y si nos pasamos de largo, pues tendremos a otros diciendo que no llegan nunca los misiles antiaéreos a los ejércitos europeos. Entonces, en ese punto de equilibrio que es complejo y hay que entender, por lo menos un poco lo que hablábamos antes, nadie tiene una varita mágica para decidir gastando esto o haciendo esto, resolvemos los problemas, porque además son dinámicos. Tú puedes resolver relativos problemas hoy y mañana te vuelven a probar. Te han probado con unos drones en Polonia, no les ha salido la jugada y te van a probar con un submarino en aguas suecas. No les sale la jugada y de repente empiezas a ver en los mapas 16 P-8 volando alrededor de Scapa Flow en el norte del Reino Unido. ¿Por qué? Porque de repente hay un submarino nuclear ruso que no se sabe por qué está allí. El juego es infinito Sí, y Ucrania forma parte de ese juego. permíteme una pequeña anécdota. Yo este fin de semana pasado he estado en la boda de un amigo y en un momento determinado se me acercaron dos amigos del novio porque sabían que yo presto cierta atención a estas cosas. Uno es historiador, el otro es periodista. Y me preguntaron, y yo les dije, pero me preguntaron especialmente por el tema de la ciberguerra, pero como yo soy teleco, pues entonces les dije, les expliqué tal como yo lo veía y les dije, pero resumiendo, dije, pero a ver, todo esto que yo os estoy contando, yo no es que haya descubierto la pólvora. Hay papers académicos desde hace 40 años donde ya se decía esto. Y Sí, sí, sí. se quedaron asombrados. Y saqué el móvil y como hay alguno que tengo muy reciente, y les dije, pues, mira, este, este otro. Están en inglés, pero bueno, nada que no se pueda traducir correctamente. Esto está en fuentes abiertas. Esto está en revistas de historia que se dedican a tratar temas militares. Esto está en fuentes periodísticas abiertas, gente que se dedica a la investigación en fuentes OSINT. O sea, que yo no he descubierto la rueda, que yo no os estoy descubriendo nada, que esto ya estaba aquí. Ay, pues no lo sabíamos. Ya, no les fui a decir, ese es vuestro problema, porque hubiera sido demasiado grosero, pero claro, ese es el inconveniente de cuando alguien dice, ay, pues esto no lo entiendo. Pues chico, hay fuentes para entenderlo. No te voy a decir que no lo entiendes porque eres un vago, porque también es grosero. Quiero decirte que eh, esto se puede averiguar. Y de hecho hay gente que lo está averiguando. Yo no he descubierto nada. Estas papers estaban ahí desde hace 40 años. Les di referencias,
Luego fue muy divertido porque en el tren de regreso me estaban whatsappeando. Oye, pues estoy viendo esto, qué interesante. Oye, pues ¿no tendrás algo más? Que ya como si estuvieran enganchados a los papers. Y dije, hombre, cuando llegue a mi casa os puedo mandar alguna referencia en este mismo sentido, un poquito más jugosa. Con lo cual, lo que ha dicho Martín de la estrategia de guerra de Rusia, el control reflexivo, chicos, llevan haciéndolo desde los años 50. Y hay gente que hace 40, 50 años lo ha replicado, ha escrito papers académicos, ha analizado casos reales que se han producido. A mí lo que me sorprende es que a estas alturas seamos todavía tan inocentes de pensar Ujú. que es que, ay Dios mío, vamos. Otro ejemplo que le puse al historiador, y perdón que ya me estoy extendiendo en la Sí, sí, no, no, anécdota. está muy interesante. Al historiador le dije, el avión existía antes de la Primera Guerra Mundial, pero es la Primera Guerra Mundial la que lo convierte en un arma de guerra asombrosa. El carro de combate existía durante y después de la Primera Guerra Mundial, pero es en la Segunda Guerra Mundial cuando explota. Los submarinos existían antes de la Primera Guerra Mundial, pero hasta la Segunda Guerra Mundial no se ve el uso que pueden tener y después de la Segunda Guerra Mundial el uso más estratégico todavía porque se les dota de misiles guiados y de motores de propulsión nuclear, ¿vale? Pero a ver, que esto es viejísimo, que no estamos descubriendo nada. Cuando se ponen los submarinos norteamericanos a soltar Tomahawks en el 91, en la Guerra del Golfo, esos sistemas de armas existían desde hacía 30 años antes. Bueno, Lo que pasa es que, claro, si a ti no te interesa porque tienes el foco puesto en otro sitio, que es normal, que a lo mejor hay gente que está más preocupada de lo que hace la selección española que no de cuántos batallones tiene la Brigada Jartia, que es normal y comprensible. Pero chico, cuando tú quieres ser una persona más informada, pues no puedes detenerte solamente en los titulares de prensa, tienes que bucear un poquito más. Y ese sí que sería un reproche que yo les hice con cuidado y con cariño a estas dos personas, porque son dos personas inteligentísimas, y el hecho de que tengan un cierto interés por saber más ya dice que seguramente harán por buscar esta información. Yo solamente les echo una mano con lo que sé, que tampoco es demasiado, pero bueno, ahí tienen para empezar. Y bueno, un poco así todos. Si es que todos empezamos, cuando el 24 de febrero del 22, cuando nos despertamos, muchos, me incluyo, nos encontramos en ese punto. Anda, ¿qué ha pasado? Pues no lo he visto venir. Yo he dicho públicamente, yo he disodiado, o sea, a gente que yo conozco en Bielorrusia le decía, no va a haber invasión. Yo, hasta el 24 de febrero, que me desperté diciendo, no me jodas. Y me encontré en la casilla de salida. ¿Cómo interpreto yo todo esto? ¿Cómo puedo adivinar qué va a pasar en el futuro, por lo menos para que no me pille de sorpresa todo esto? Y descubría que había cosas que hacía años que ya estaban publicadas. ujú. Bueno, pues ese es un comienzo. Empezar por aquello que, aunque sea un poquito antiguo, pero que ya predijo correctamente lo que estaba sucediendo. Otra cosa no, pero los rusos son muy previsibles, Sí, más de lo precisamente que por lo que parece. dices tú. Sí, Sí, más de lo que lo tienen parece. todo publicado porque además son inercias y ecos es que está todo publicado. Todas estas cosas que a veces hay gente que ha descubierto. A ver, es que hay gente que ha descubierto antes de ayer que los tanques rusos, su torre volaba. Y que ha descubierto la semana pasada que los vehículos blindados rusos, los vamos a la serie BMP, por simplificarlo, eran chatarra andante. Pero vamos a ver, ¿esta gente dónde estaba en la guerra del Golfo? Que fue hace 30 y pico, bueno, estamos en el 34 años. Mm. Hace 34 años que todos los ejércitos del mundo, empezando por el de Estados Unidos, porque vencieron al ejército iraquí equipado al 95% con lo mejor que tenía la Unión Soviética entonces, el armamento soviético, el mismo, la evolución. Pero que es que ha habido un montón de guerras desde entonces. Y todo lo que ha Y, producido. sí, 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 y dime. no solo eso. Uy, el oligarca Fulanitov se ha caído por la ventana. Pero ¿no os acordáis que el general Lieber sufrió un misterioso accidente de helicóptero cuando era gobernador de Siberia en el año 2001? Es que no os acordáis que en Todo. tiempo... Es que esto es una tendencia. El material, la calidad del material militar, las inversiones en apoyar a movimientos extranjeros, accidentes que sufría la gente cercana al poder, sobre todo aquellos que estaban un poquito enfrente del que en ese momento detentara el poder. Es que eso es nuevo. No hay Es que nada, no hay realmente nada nuevo. efectivamente, lo que Entonces, pasa es que, sí, pero hay que entender esos ciclos. Por eso, a veces ves cosas que son repetición de otros ciclos y a mí a veces me produce frustración que sea tan difícil de explicar para que los demás vean
que no estamos más que ante la repetición de un ciclo previo. Es decir, la guerra de Chechenia ya fue, la guerra de Georgia ya fue, y era el mismo ejército ruso de hace 10 años. Es que tampoco estamos hablando de en el siglo XIX, quiero decir, Claro, Chechenia fue claro, hace claro, 20, claro. 30 años. A ver, Grozny arrasado lo hemos visto en nuestras Exacto. televisiones. Pero Y hemos todo el estado mundo viendo el decía, ay, ejército. Dios mío, Dios mío. Y ahora vemos Bakhmut y decimos, ¿cómo ha podido pasar esto? Pero hemos estado viendo al ejército ruso, digamos, actuar en Siria hasta antes de ayer, por decirlo. Y su Alepo, por aviación ejemplo. y su equipación y su empeño ha sido exactamente el mismo. Siempre reproduce, porque no son capaces de hacer otra cosa, ni doctrinal ni materialmente. Entonces, no sé por qué tanta sorpresa, digamos. Y por supuesto, a nivel doctrinal, es que está todo escrito, es que no hay nada nuevo. Pero hay una dificultad enorme en comprender que cada afirmación de un diplomático, cada acción de una compañía o cada movimiento de 5 brigadas forman parte siempre del mismo contexto de control reflexivo. Hago esto, espero la reacción del contrario, porque voy a conseguir que al final su reacción me beneficie. Siempre estamos buscando la jugada, digamos, de boomerang, por llamarlo de una manera, para que se entienda. Siempre funcionan así. Cada vez que dan una información, la dan para provocar una reacción al quien ellos consideran su enemigo, que somos nosotros, no nos equivocamos. Por muchos rusos que vivan en Alicante, nosotros Sí, sí, somos el sí. enemigo, los alemanes son el enemigo y los lituanos son el enemigo. ¿Me vais Eso a a veces. permitir? Uy, No, perdona, no, Martín, no, que te no, interrumpo. no, 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 no. otra pequeña anécdota. Yo hace cosa de un año descubrí un paper muy interesante. Eh, Universidad de West Point, firmado por un capitán del ejército norteamericano. ¿Cómo derrotar a los BTG rusos? Y yo al principio La pensé, guerra bueno, del claro, Triángulo. ahora ese No paper está ahí. es de principios de 2015. Sí, 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 sí. Un oficial norteamericano vio lo que habían hecho los rusos cuando ocuparon Mariupol por primera vez, que los ucranianos les echaron atrás, tomó buena nota, claro, era un profesional, y escribió, así se derrota un BTG ruso. Entonces, oh, los BTG rusos no sirven para nada. Hace 10 años que había gente que lo tenía claro. Y si yo leí Sí. ese paper, seguro que años antes lo había leído un tal Saluzny o un tal Sirsky, seguro. No, no, eso es por supuesto. Porque son profesionales, se ganan la vida con eso. Entonces, estamos hablando de cosas que a nosotros los profanos nos llama la atención. ¡Oh, Dios mío! Nunca lo hubiera sospechado. Claro, para gente experta no lo es tanto. Y de ahí viene parte de la confusión que tenemos desde esta parte de la cámara, y de ahí viene también parte de los nervios que a veces nos dan. Y es comprensible. Ahora, para eso están los líderes, para que cuando los necesitas los puedas mirar. Y vuelvo otra vez a citar a Zelensky. La frialdad que demostró Zelensky para mantener su estado en pie a principios del 22 debería servirnos de inspiración y no empezar a ponernos nerviosos si es que han avanzado 5 kilómetros en Dobropilia o en Limán, que no va a llevar demasiado lejos, porque detrás de esos 5 kilómetros hay 5 más y hasta Kiev quedan 500. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, no, no. Y sobre todo, a ver, yo, es que esa es una parte que a mí me resulta, y lo digo de verdad, con un nivel grande de frustración. No me cabe en la cabeza que cuando llevamos un año largo viendo al ejército de Rusia actuar como un ejército de infantería. Es que ves el ejército ruso, que no significa que no utilicen algún blindado. Yo insisto, ahora este grupo de brigadas de infantería naval están echando más blindados que los que hemos visto en meses. Pero hemos estado un mes, un año, en el que era un ejército de infantería equiparable al SOM de 1917. Y tomaban un villorrio de 27 casas y había gente que ponía colapso. Y yo, de verdad que no daba la cabeza, digo, pero ¿desde cuándo un ejército que se mueve como un ejército de infantería de hace más de 100 años no puede plantear problemas serios, al contrario, a Ucrania? Porque Ucrania tiene recursos y además renueva sus recursos. Yo comprendo que todo el mundo, volvemos a lo mismo, nos gustaría que se hundiera mañana Rusia, pero no es así. Entonces, estar todas las semanas buscando un tuit mágico, la viralidad, el hilo que te va a dar, no sé, a base de grandes titulares y grandes llamadas de atención, colapso en no sé dónde, la brecha en no sé qué, cuando lo que estás viendo son grupos de infantería moverse como se mueve la infantería y además ser machacados por drones, por sistemas de artillería, en fin, es frustrante que no se entienda lo que eso significa, que es lo contrario de lo que parece. Entonces,
Esto cuando lo ven los militares americanos, yo lo digo porque los militares americanos y muchos más, entendedme, pero yo creo que hay un problema incluso inverso, que en el mundo americano, por decirlo así, de su manera de hacer la guerra, que es la guerra bonita, la guerra buena, como se hace de verdad en estos tiempos, yo creo que no deben alucinar en colorines de ver a estos, a los rusos, que llevan 6 meses combatiendo en 7 kilómetros entre Pokrovsk y Konstantinivka, moviendo 8 BVPs ahora, y que llevan 3 meses mandando paisanos con la mochila en hileras de 3 en 3 a ver si ponen una bandera en una casa. Un ejército que se plantó con medio millón de tíos en medio del desierto y que 8 meses después, si hubiera querido llegar a Bagdad, llegaba, y si quería seguir para adelante, habría seguido. Es Y decir, una cosa muy importante, Martín, puso 500.000 de soldados en un desierto y los dio de comer todos los santos días. por Y supuesto, si, claro, si se, quiero decir, si se estropeaba un par de botas, se reemplazaba. se reemplazaba. Es Si decir, había que no los cambiar la puso. uniformidad de un boscoso a un desértico, se hacía Sí, rápidamente. Esa es una capacidad de correcto. reacción y de adaptación. A ver, que todavía estamos viendo flora digital en Ujú. algunas unidades rusas, que se les acaba el chollo, porque el flora digital, en cuanto empiecen las hojas a amarillear, va a cantar muchísimo. Van a ser unos blancos estupendos. Sí, Hay una diferencia muy importante entre la capacidad de un ejército y otro. Eso los profesionales lo sabían. Los únicos sorprendidos somos nosotros, que somos legos, y mientras otros estudiaban cómo destruir BTGs, pues nos veíamos los partidos de la selección española. Por eso ahora que es normal que estemos confusos, que aunque sepamos más que hace unos años, todavía tenemos muchas incertidumbres, es el momento de mirar a gente que se sabe mantenerse serena en una situación como esta. Y, Ah, y ya está. es que Para eso están los esta es la líderes. clave. Es que esta es la clave. Hay que saber mantenerse sereno, que a veces cuesta. Y sobre todo, oye, si estás Claro. en tu familia y están cayendo bombas en Saltivka, en Kharkiv, desde hace 3 años y medio, es razonable que estés desesperado. Y tiene 100.000 millones de disculpas y ya está. Pero y las decisiones tienen mucho que ver con las corrientes mediáticas o con las opiniones públicas, porque al final vivimos en sociedades democráticas. Nuestros líderes, directa o indirectamente, responden a las opiniones que se expresan, digamos, a través de los sistemas de comunicación en una sociedad libre. No decir que los políticos están a lo que diga Twitter, pero sí escuchan lo que dice en la calle. Entonces, es importante no caer en esas tentaciones y seguir con el objetivo firme. Hay que entender los procesos. No hay que buscar los enfrentamientos internos, porque es que eso es una de las grandes estrategias. Ahora nosotros nos enredamos con los franceses con los alemanes con los polacos, los húngaros con los ucranianos con los rumanos. Cada uno siempre reivindica un trozo de Prado. Tú me hiciste, porque es que mira tú en el año 23 y mira tú en 1848. Y siempre, eso es una forma de enfrentar al otro campo, dividir. Entonces, nosotros tenemos que seguir nuestra línea con independencia de lo que haga Rusia, aunque estemos atentos a todo lo que haga Rusia. Pero nosotros seguimos nuestra línea. Ucrania como parte del conjunto. Yo no, para mí no existe Ucrania por un lado, Europa por otro y Estados Unidos. Nosotros somos el mismo campo, solo que unos Sí, están más cerca, otros están en medio camino y otros están en otro continente o separados por un océano, pero formamos parte de la misma trinchera. Y vuelvo un poco a lo que decía antes. Por eso nunca entendí que estos 8 meses ha habido gente dentro de la trinchera que se ha dedicado a campañas políticas contra otra parte de la trinchera, campañas políticas. Porque no estamos hablando de hechos concretos o interpretaciones, que las opiniones son libres. Tú puedes votar a un señor, yo a otro, a ti te puede gustar el Barça, a mí el Madrid o al revés. Eso no tiene ninguna importancia. Pero cuando convertimos algo tan serio como esta guerra, que es una guerra en suelo europeo, con el último imperio europeo, que no tiene unas reservas menores de armas, la convertimos en una campaña política contra uno de nuestros socios, porque no nos han gustado los resultados de sus elecciones, si no nos gusta la de Italia, que es que si mañana en Francia, y yo creo que esa es una reflexión que deberíamos tomar en serio todos, si mañana en Francia se convocan elecciones y gana el Frente Nacional, bueno, la Asamblea, como se llamen ahora, que no son precisamente europeístas ni son Macron, ¿qué vamos? ¿A hacer la campaña contra Francia? ¿Y qué vamos? ¿A boicotear a Renault y vamos a dejar de comprar baguettes y ya no vamos a ir a pasar por Francia? ¿Vamos a actuar como si fuéramos todos niños? ¿No somos capaces de respetar lo que tanto reclamamos para nosotros, que es
La democracia, bueno, formamos parte de un bloque democrático. Cada país tiene sus sistemas, hay que respetarlo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero no debemos olvidar que nos une mucho más que lo que nos separa. Entonces, hacer guerras sin duda. políticas con una guerra real, de muy corta vista, no voy a entrar en consideraciones morales, me parece de miopes, simplemente me parece de Si es miopes. que además eso ya lo hicimos en el 91 cuando se desintegró Yugoslavia y Exacto, fuimos incapaces de solucionarlo. Tuvo que exacto. venir Clinton, dar el zapatazo encima de la mesa, como tú decías, y una cosa que se podría haber hecho de otra manera más eficiente, tuvo que Totalmente. venir el tío Sam con la porra para que terminaran las matanzas. Y se nos ha olvidado Srebrenica, se nos ha olvidado Tuzla, cago en la mar. Perdón por la Sí, sí. expresión, Alberto, pero es que No eso lo te hemos visto, preocupes. es que eso lo hemos visto en la televisión, lo teníamos a poca No, Sí, distancia de sí. nuestras casas. Sí, Incluso sí. había gente que había veraneado allí, Sí, porque no era Yugoslavia el país más cerrado del mundo. Y ahora nos asombramos de, uy, pero si esto que vemos en Ucrania es lo mismo. Claro, porque en su día nos pillaron a calzón bajado y ahora nos ha vuelto a pasar lo mismo. Caray, no seamos tan tontos de repetir los errores otra vez y ya no te digo una tercera vez. Si es que nos toca ver una tercera vez. Que si por Rusia fuera, sí. Vamos. Esos 2 millones de soldados rusos no están precisamente para desfilar por la Plaza Roja. Solamente en el dineral que les va a costar equipar a esa tropa es para aprovecharla. No tengo ninguna duda. pues chicos, si queréis lo dejamos aquí sí. ¿Vale? y otro día seguimos hablando, ¿vale? Otro día. Muy bien. El Leonense y yo somos muy habladores. Se nos calienta la boca rápido, sí. Sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias chicos y un fuerte abrazo a los Nada, dos. vosotros. Un saludo. Hasta la Adiós. próxima. Saludos.